Bueno, justamente vamos a seguir hablando y analizando estas 2 semanas del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, y vamos a tomar contacto con Roberto Ampuero, ex canciller, con CNN Chile Radio, para poder hablar también de cuáles son los posibles efectos que podría tener Chile en todo aquello que ha anunciado, pero bueno, es muy corto andar y poco hasta ahora se ha podido materializar. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Macarena. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos en esta conversación. Lo decíamos en cuestión de opinión. La verdad que han pasado, el 20 de enero toma posesión el presidente Donald Trump ahí de este nuevo mandato a cargo de Estados Unidos, y son varias los anuncios y algunas medidas y que tiene al mundo muy pendiente. ¿Cómo analizarías tú a 2 semanas de la llegada de Donald Trump? ¿Cómo ha llevado hasta ahora estas polémicas medidas? Bueno, en realidad no está ocurriendo nada nuevo o nada muy distinto a lo que él prometió durante su campaña. Lo que nos ha sorprendido es la rapidez con la que ha reaccionado y con la que ha impresionado y golpeado al mundo. Y esto yo creo que hay que ordenarlo en el sentido de una superpotencia, la primera superpotencia del planeta, que ha decidido bajo este gobierno y por decisión de la ciudadanía norteamericana de que se enfrenten los problemas que Estados Unidos está teniendo. Yo que conozco en alguna medida Estados Unidos, he vivido muchos años allá, la impresión que me da es que la ciudadanía piensa, la norteamericana, que así como venía desarrollándose Estados Unidos, esto no daba para más. Cuando usted tiene un país donde no sabe si son 11 o 14 millones o 16 millones de personas que viven ilegalmente dentro de sus fronteras, y usted es una potencia mundial, algo muy delicado está ocurriendo. Y así otras percepciones de Estados Unidos, por ejemplo, lo que considera Estados Unidos una competencia desleal de China, al tener empresas que son privadas, pero con gran asistencia y orientación de parte del Estado, también está llevando a Estados Unidos a buscar una respuesta. Y quiero insistir, porque esto da para mucho, se trata de una superpotencia que de pronto tiene la necesidad de rearticularse a nivel internacional, tomando medidas donde cree que las puede tomar, entre otras en nuestra región, pero apuntando, yo diría, no hay que olvidar, porque después podemos ver nuestros países, a un adversario, yo diría, enemigo principal que ve el gobierno del presidente Trump en el papel de China, creciente influencia que está teniendo China a nivel planetario. Ahora, Roberto, son varios los temas. Has hablado de la migración, pero también de esta posibilidad de subir los aranceles, ¿cierto? Que lo anunció hace pocos días atrás. Bueno, el lunes quedó algo medio congelado con sus vecinos, pero China reacciona de otra manera y ya se asoma esta posibilidad de una guerra comercial que nada ayudaría a la economía del mundo. ¿Cómo podría impactar a Chile de materializarse los anuncios que ha hecho Donald Trump? Mire, yo diría, primero, en una guerra comercial no gana nadie. Eso está clarísimo, lo saben todos. Y también entiendo que lo tiene, digamos, dentro de su tabla de análisis el presidente Trump o su equipo. Yo lo que sí quisiera es subrayar lo siguiente. Yo lo que he estado viendo, y lo invito a ver este análisis, Estados Unidos lo que ha hecho hasta ahora primordialmente es utilizar amenazas de aplicar aranceles, pero para conseguir otra cosa. Por ejemplo, claro, si veamos el caso de Colombia, que lo precipitó el presidente Petro en una medida muy torpe, ¿no? De desconocer un acuerdo que tenía ya con Estados Unidos para que aterrizaran aviones norteamericanos trayendo a colombianos de vuelta a Colombia. Él desconoce ese acuerdo a última hora y se genera la reacción rápida de Trump, que amenaza con, ¿verdad?, aranceles. Pero si usted sigue viendo el caso, por ejemplo, de México, se encuentra con la misma situación. Amenaza con medidas arancelarias, pero su objetivo es conseguir control en la frontera, control de la migración, control de lo que es el narco y del fentanilo. Lo mismo con Canadá, lo podrá ver con mucha claridad. Y en el caso también de Venezuela, que acaba de llegar a un acuerdo, usted vio el encargado Gennett, con el dictador Maduro, acordaron, frente a las amenazas que planteó en la Casa Blanca, recibir. Venezuela declaró de inmediato su disposición a recibir a los venezolanos que se enviaran de vuelta, incluso a los del tren de Aragua, toda esta gente criminal. Se fija, entonces yo creo que hay que hacer una diferencia entre aquello que utiliza como, vamos a decirlo así, garrote, te voy a golpear con esto,
con lo que quiere conseguir. Y yo creo que ese es el análisis principal que tenemos que hacer de Chile. Roberto. Hay un espacio ahí de negociación, ahí es donde se abre el espacio de negociación. Roberto, bueno, estamos conversando con Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores, y estamos analizando estos anuncios de medidas del presidente Donald Trump. Y hay un punto ahí, porque él anuncia esta alza de aranceles con sus vecinos, pero luego el lunes sostiene conversaciones y logra desplazar a la frontera para poder tener este control del narco, el fentanilo, también migratorio. Entonces, si bien es efectiva la medida, porque tiene respuestas inmediatas, la pregunta es, desde otro punto de vista, ¿qué pie marca en este caso este estilo de poder hacer a través de una amenaza para conseguir algo a cambio? ¿Y cómo lo ves tú desde el punto de vista de las relaciones internacionales? ¿Es que ese va a ser el estilo que va a tener para poder conseguir una moneda de cambio? ¿Cómo le hace a la diplomacia ese estilo? Sí, tengo la impresión de que va a seguir por un tiempo con este tipo de estilo. Porque le está dando resultados inmediatos. Usted ha visto que el cambio de Venezuela, el cambio de Colombia, el cambio de México, de Canadá ha sido inmediato porque las sanciones, las amenazas de sanciones con aranceles son serias. Entonces se busca un arreglo. Y yo diría que al final, si usted analiza bien estos arreglos, los temas que se tocaron, que es el de la migración, paren la migración, no quiero más inmigrantes ilegales en mi país, paren la afluencia del fentanilo, y denme garantías de que me cuiden la frontera a ustedes. A México le impuso 10.000 hombres en la frontera, cosa que México aceptó. Eso tiene sentido. Tiene sentido porque usted, como país, tiene que hacerse cargo de sus ciudadanos que han salido al mundo a tratar de sobrevivir porque usted no le da las oportunidades y que de pronto se los devuelven. Bueno, son ciudadanos suyos. Entonces, creo que ahí hay algo que tiene sentido común. Ahora, el tema es que esto es una lógica y una dinámica peligrosa, ¿verdad? Y en el caso de Chile, que creo que lo que nos interesa mucho, es bastante sensible porque nosotros seguimos dependiendo en medida considerable de las exportaciones de cobre, aunque solamente exportamos el 10% de nuestra producción cuprífera hacia los Estados Unidos. Pero sí, a nosotros nos pone nerviosos. ¿Y esto qué implica? Implica adoptar las medidas, veo que la Cancillería ya la está adoptando, en el sentido de convocar a instituciones especializadas del Estado con las instituciones privadas, para ver cómo se puede enfrentar este escenario. Ahora, lo que sí yo creo es que nosotros tenemos que tener mejores relaciones con Estados Unidos, un mayor acercamiento a Estados Unidos, porque hemos tenido una relación tradicionalmente buena con Estados Unidos. No representamos un problema migratorio para Estados Unidos, que es muy importante. Estamos teniendo un problema de la exportación de droga, que pasa mucho por Chile, eso sí que es delicado, pero creo que hay un espacio allí para Chile, para, aliado con otros países, plantear sus intereses particulares. No formar bloques anti-estadounidenses, porque en esto va a ser muy duro Trump, pero creo que Chile puede, aliado con otros países y subrayando su particularidad de un socio confiable a lo largo de decenios, de que puede conseguir ciertas ventajas dentro de este ámbito internacional que va a seguir empeorando por un tiempo. Yo creo que el próximo es Brasil, no vamos a ser nosotros lo que le va a tocar en América Latina. Pero eso es un pronóstico que hago así a la pasada. Roberto, y eso de que tú señalas de mantener buenas relaciones, porque hay garantías que hemos ganado, ¿cierto?, en esta relación entre Chile y Estados Unidos, y una de ellas la visa waiver, y que por ahí también muchos dicen que pudiera estar en riesgo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un hecho, digamos, muy concreto, claro. Y además también hay que entenderlo y darse cuenta que es un factor de riesgo para Estados Unidos, no en el término de la masividad del trabajo terrible que están desarrollando estas bandas de delincuentes chilenos, sino en el sentido de la percepción de la ciudadanía norteamericana con respecto a su inseguridad, a la inseguridad adicional que sufren debido a chilenos que tienen visa waiver. Entonces, obviamente, eso lleva a los políticos a exigir que se acabe la visa waiver para los chilenos y eso nos afecta. Ahora, yo creo que hay que cumplir. Mire, yo le voy a contar, cuando yo fui canciller, una de las primeras conversaciones que tuve fue precisamente una petición de Estados Unidos de conversar este tema, porque ya entonces, estoy hablando de marzo del 2018, enfrentábamos problemas, porque Chile no había cumplido con algunos elementos que habíamos acordado con Estados Unidos para continuar el visa waiver, y que era necesario dar cumplimiento a aquello, que no era la parte política donde Chile estaba en buena sintonía con Estados Unidos, sino que de tipo técnico, donde había cosas que no estaban esclarecidas con respecto a alrededor de 400 pasaportes. Bueno, hubo que investigar aquello y darle una respuesta a Estados Unidos para cumplir con los acuerdos con Estados Unidos para que entrara en vigor y se mantuviera el visa waiver. Y ahora pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de controlar la delincuencia que sale hacia allá e intercambiar información con Estados Unidos. Si no, si nos quedamos en esto de
de una actitud de lamentar las cosas y no hacer nada efectivo, concreto y mostrar resultados, vamos a perder el visa waiver, que es y sigue siendo un trato muy preferencial que nos otorga Estados Unidos debido a nuestra trayectoria y que debemos preservar porque le conviene a todos los chilenos. Ahora te quiero hacer otra pregunta, pero bueno, me encantaría poder hablar, ¿cierto?, de lo que ha anunciado la Franja de Gaza, etcétera, pero lo que tiene relación directa con nuestro país, en algún momento tú también te has referido a lo que pueda pasar con el Estrecho de Magallanes cuando él habla de recuperar el Canal de Panamá. ¿Qué análisis podemos hacer sobre eso? Porque sí, tú bien decías, eso tiene un impacto a Chile, porque ante el canal el Estrecho era el paso, ¿no? Así es. Mira, aquí yo creo que se abre yo diría, un escenario complejo para Chile por las exigencias que pudieran aparecer, pero al mismo tiempo se abren oportunidades. No sé si me sigue escuchando. Sí, atentamente, nos estamos escuchando atentamente. Perfecto. Y yo creo que eso es importante, las oportunidades que se abren aquí. Por ejemplo, cuando el presidente Trump habló del Canal de Panamá y sigue hablando de él, uno obviamente, rápidamente, entiende que aquí está hablando al mismo tiempo, sin mencionarlo, de otra salida estratégica para Estados Unidos para unir ambas costas, y es la nuestra, la Estrecho Magallanes. Entonces hay que estar alerta a esas señales. Estados Unidos lo que quiere estar haciendo es buscar garantizar sus pasos, digamos, geopolíticos, geoestratégicos, en términos de defensa y en términos también de transporte de personas y mercancías. Entonces, esto pasa por Panamá. Obviamente el otro paso está en Chile. Pero lo interesante es que es una respuesta a lo de China, porque en China, usted está viendo cómo China está entrando en una crisis con prácticamente todos sus vecinos por lo que se denomina el mar de China, que está al sur de China, donde hay tensiones y fricciones con todos los vecinos, precisamente porque China quiere asegurar aquel paso para la próxima etapa en que está entrando de hegemonía, de lucha hegemónica con Estados Unidos de forma frontal. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y también el trabajo chino y ruso con respecto a todo lo que es en la zona antártica, en la zona ártica, ¿verdad? Donde también las superpotencias están asegurando sus pasos de conexión en el mundo, que son nuevos en el norte por razones del deshielo. Creo que en ese sentido hay que entender la política de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que nosotros, que tenemos la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, debemos acercarnos más a Estados Unidos, cultivar las mejores relaciones con el gobierno norteamericano, una gran tarea para la embajada, tenemos una gran embajada en Estados Unidos, numerosa, tiene un trabajo importante, un desafío enorme, y mostrar y subrayar y recordar que hemos sido un aliado confiable, un país serio, un país que pasó por momentos muy difíciles, pero está tratando de balancearse nuevamente, lograr cierta estabilidad, y que puede contar con nosotros. Creo que, mire, para decirlo de una forma, creo que con los tiempos que vienen es iluso pensar que es posible desarrollar una suerte de equidistancia o neutralidad frente a las tensiones crecientes entre las dos superpotencias. No es posible y hay que buscar alternativas para ello y las hay. Por lo siguiente, porque a las potencias, a las superpotencias como Estados Unidos y China, usted no les puede mentir. Tienen toda la información que necesitan, la tienen a ellos a mano siempre. De lo que se trata es que uno tiene que subrayar, por ejemplo, ante China, lo siguiente. Nosotros pertenecemos a una comunidad de valores, históricamente, que está en Occidente. Pero al mismo tiempo queremos tener las mejores relaciones también con China. Y en los casos en que haya, por ejemplo, inversiones que ellos quieran hacer, que no pueden hacerlo por razones de que Chile pertenece a una comunidad de valores distinta, se lo diremos claramente, pero en el resto de todas las licitaciones podrán participar las empresas chinas con igualdad absoluta frente a las demás empresas que postulen a esas licitaciones. Hay que hablar con claridad. No se puede pensar en cosas ilusas. Yo creo que pensar que cuando ni la Unión Europea puede lograr esta equidistancia entre ambas potencias, nosotros, 20 millones de habitantes, vamos a lograr una equidistancia. Cuidado, aquí se abre un riesgo, pero al mismo tiempo una oportunidad para Chile.
Roberto, estamos conversando con Roberto Ampuero, ex ministro de Relaciones Exteriores, y analizamos, ¿cierto? Hablábamos de el alza de posibilidad de alza de aranceles, pero finalmente hemos derivado en el estilo Trump a 2 semanas de llegado a la Casa Blanca, porque él ha hecho anuncios que me imagino a todos han dicho, bueno, ¿será legal o no esto? Y uno de ellos guarda relación con esto de poder enviar a convictos a las cárceles de Bukele, bien reconocidas a nivel mundial. Incluso el mismo presidente tenía dudas sobre si es posible hacerlo o no. Y las últimas declaraciones guardan relación con tomar la Franja de Gaza, en una zona muy sensible, muy vulnerable por un conflicto y un alto al fuego muy reciente, y que sabemos tiene un ribete humanitario muy importante. Y desde ese punto de vista, ¿cómo evalúa, cómo analiza estos anuncios que hace Donald Trump y que incluso dejan a la comunidad, me imagino que a todos, ¿no? Un poco paralizados, ¿no? Mire, en primer lugar, yo creo que es importante recordar que una cosa es la que menciona el presidente Trump para conseguir resultados determinados como reacción ante aquello que ha dicho, y otra es la que realmente hace. El presidente Trump, si usted lo observa bien, en este sentido tiene toda la mentalidad de un buen dealer, un buen negociante, que plantea las últimas condiciones que va a hacer, aunque tiene otras guardadas debajo de la mesa. Pero lo mueve a usted a reaccionar. Y lo logra con éxito, ¿verdad? Muestra una vez, por decirlo así, el garrote y logra una situación nueva. Entonces, yo creo que es importante recordar, una cosa es la que menciona, la otra es la que logra de inmediato. Y hay que entenderlo esto. Pero lo otro también, que es importante no olvidar, es que Trump representa una vieja tradición dentro de la política exterior norteamericana. Y es la tradición, y está nuevamente el apetito por aquello, entre muchos, y yo siento que el presidente Trump forma parte de esto, que están por el aislacionismo de Estados Unidos. Es decir, en el caso de Ucrania, con Rusia, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, lo vemos con claridad. Él, en el fondo, su mensaje ha sido, esa es una guerra, en el fondo, europea. No voy a enviar tropas allá. En el caso también de exigirle a la Unión Europea que se rearme, que alcance al 5% de su PIB en materia de defensa para que juntos puedan defender el orden democrático mundial, ahí también hay un mensaje de decir, si no, yo me retiro. Esta es una vieja tradición. El aislacionismo norteamericano es una vieja tradición dentro de la política norteamericana. Hay fuertes sectores que están a favor de ello, diciendo no nos metamos en guerras ajenas. Y recordemos cuánto tardó Estados Unidos en entrar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una tradición que está reviviendo y por lo tanto no creo que vaya a dar ese paso que anunció con respecto a Gaza. Yo creo que está dando ese paso, esa advertencia, para ver cómo reaccionan los distintos protagonistas de esa área, ¿no? Pero es fundamentalmente eso. No veo a Estados Unidos. Recuerda una cosa, el presidente Trump nunca colocó un soldado en algún país ni atacó a otro país, digamos, como sí lo hizo inmediatamente después de su gobierno el presidente Biden, porque lo que quería el presidente Trump era retirarse por los costos que estaba significando la presencia en todas partes en el mundo para los Estados Unidos. Y creo que va en ese plan. Creo que hay que separar entre lo que anuncia y lo que pretende con el anuncio. Ahora, Roberto, hay un riesgo, bueno, lo decías también, hay un riesgo en ese estilo, porque no vaya a ser porque son 2 semanas, pocos días, no ha cumplido un mes en la Casa Blanca y hace anuncios que pareciera que es al garrote para poder conseguir algo a cambio, son anuncios que probablemente no va a materializar, por lo tanto hay que ver cuánto va a impactar en su credibilidad en futuros anuncios también. Pero quiero, y que eso también es un riesgo que me imagino tienen en cuenta ahí a la hora de hacer estos anuncios tan polémicos y controvertidos. Pero quiero llevarte a otro tema, aprovechando tu expertise y tu experiencia también y tu paso por la Cancillería, y el anuncio de los cierres de los consulados en Venezuela y esta relación tan compleja que siempre tenemos con ese país, donde sí nosotros hemos podido recibir a muchos inmigrantes venezolanos que buscan un lugar, que han buscado y han hecho de Chile un lugar para vivir. ¿Cómo ves tú esta relación entre Chile y Venezuela y que pareciera un punto de máxima tensión en estos momentos? Bueno, el cierre de los consulados es una medida, yo diría, incluso cruel, porque adoptada por la dictadura de Maduro, porque deja alrededor de 11.000 chilenos que viven en Venezuela en una situación de desamparo, un desamparo que solamente
nuestros consulados podían neutralizar de alguna medida. Ahora, esto implica que seamos capaces lo antes posible de conseguir un país bajo el cual puedan actuar, digamos, nuestro personal diplomático, puedan actuar los intereses de Chile consulares, porque esto sí es una figura que se utiliza y se ha utilizado en distintas ocasiones. Quiero decir y recordar, por ejemplo, que Estados Unidos utilizó durante decenios esa figura bajo el amparo de la Embajada de Suiza, cuando Estados Unidos y Cuba no tenían relación, que era una forma también de vincularse con aquellos cubanos americanos o cubanos que querían necesitaban ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, esa es una figura que ojalá que Cancillería logre concretarla lo antes posible, porque realmente es muy tremendo que queden completamente aislados. Y esto demuestra algo que nosotros venimos sosteniendo desde, quiero insistir, disculpe que sea tan autorreferente, pero desde el año 2018, desde marzo, que nosotros asumimos, me tocó como canciller, subrayamos, esta es una dictadura. La de Maduro es una dictadura. No se trata de demócratas extraviados debido a presiones internacionales, pero que volverían felices a la democracia. No, son personas, son individuos convencidos de que cuando se conquista el poder es para no entregarlo jamás. Y para usarlo, usted sabe, para las cosas en que se ocupa el poder, cuando usted elimina lo que es el sistema democrático, lo que es la fiscalización democrática y de instituciones y poderes independientes. Entonces, en eso hemos terminado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que a Chile le conviene integrarse lo antes posible a un grupo de países. Yo a Chile lo veo muy aislado en este sentido. Los discursos del presidente Boric también ha cambiado desde el admirador del sistema bolivariano a alguien que hoy califica de dictadura al régimen bolivariano. Me parece muy bien, pero al mismo tiempo tiene que unirse con otros países. En un momento lo intentó con México, con Colombia, ¿verdad? Y no resultó. No resultó porque simplemente los países estos estaban muy cerca de Maduro, no querían el rompimiento inmediato con él, y Chile quedó descolgado, porque tampoco se puede unir con gobiernos hasta ahora de centro derecha, ni con gobiernos claramente pro Maduro, ¿verdad? Entonces estamos un poquito aislados en la región y creo que hay que superar aquello y vincularse con otros países en la región y en Europa, y también ver con Estados Unidos en qué medida se puede unir la comunidad internacional. Porque separado Chile no va a lograr nada o muy, muy poco, porque ese es nuestro peso específico a nivel internacional y hay que reconocerlo. Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores, con quien estamos conversando. Qué buena la aclaración que haces, porque finalmente tú decías un tema de humanidad cuando cerramos consulados, porque finalmente son la oficina donde los chilenos residentes en determinados países pueden realizar sus trámites de documentos, bueno, todo lo necesario porque finalmente son de nacionalidad chilena. Y en ese caso lo que se hace es aliarse con otro país para que ese consulado pueda servir para trámites tan necesarios que son de la vida diaria y cotidiana para, en este caso, los más de 10.000 chilenos que viven en ese lugar. ¿Y qué país podría ser aquel que pudiera ayudar en eso? Perdón, no entendí acústicamente no escuché bien. Sí, no, y preguntaba porque hablabas también de con qué países se puede aliar para otras cosas, pero en este caso, ¿qué país podría ser o existen solo razones humanitarias para que otro país pueda hacer las veces de consulado también y atender a los chilenos que están allá? No, mire, en esto, como todas las relaciones personales, las relaciones diplomáticas también se basan y funcionan mucho sobre la sintonía que existe entre dos gobiernos, entre dos presidentes probablemente, entre dos cancilleres, y obviamente comunidad de intereses, donde puedan calzar y coincidir esos intereses en favor de ayudar a nuestro país. Chile es un país serio, es un país respetado en América Latina, es un país que está superando la etapa más traumática que ha vivido en los últimos decenios, ¿verdad? Pero que por lo tanto es un país al que se puede apoyar, no es un país complicado en este sentido. Y creo que hay buenos argumentos, me imagino que la Cancillería está trabajando intensamente en esto para lograr que algún país, no me atrevería a decir cuál, pueda tener allí presencia, pero también con autoridad, porque recordemos, esta es una dictadura que no respeta a ningún gobierno. Al único país, y usted observará, al único gobierno que le acepta, incluso le dicte la solución, es a Estados Unidos. La postura del régimen es como el de Venezuela, que además es hija, el gobierno es hijo de la de Cuba, es la misma de Cuba, en el sentido,
Yo como régimen no hablo ni con la oposición interna, ni con la oposición externa, ni con los países que se meten, pero a la hora de que Estados Unidos interviene, sí entrar a un arreglo, a un acuerdo, que cumplan o no, después es otra cosa, pero ahí entran, como recién entró Venezuela, a un acuerdo con Estados Unidos. No escuchan a nadie más, por lo tanto es importante unirse con otros países para que nuestros planteamientos tengan fuerza efectiva y ayuden a los demócratas venezolanos. Ahora, bueno, ha dicho que unirse con otros países pareciera ser una salida importante, pero ¿en qué pie queda este vínculo bien delgadito que existe entre Chile y Venezuela cuando ya finalmente deciden cerrar los consulados? Mire, lo que pasa es que en las relaciones diplomáticas es como cuando se dice, y en las consulares lo mismo, como cuando se habla del tango, ¿no? Que para bailar tango se necesitan dos. Más allá de los papeles que haya o no haya firmado, cuando una parte decía que no existen malas relaciones, que no las quiere sostener, no las quiere respetar, ni las quiere honrar, no existen. Entonces, esta discusión que tuvo de pronto Cancillería y el gobierno, que no siguen existiendo las relaciones, no están pasando por su mejor momento, era vivir de espaldas a la realidad. Y creo que eso siempre termina por pasarnos la cuenta, a todos, en la vida personal y en la vida de los países. Y esta es la realidad. Habrá que esperar un nuevo momento, habrá que hacerlo y mejorar las relaciones en el sentido, vuelvo a insistir, de alianza con otros países que puedan ejercer una presión en el mismo sentido. Creo que Brasil puede jugar un papel importante allí. Colombia con Petro es muy errático, ¿verdad? Pero México pudiera estar interesado en alguna medida, pero otros países de la región que pudieran presionar junto con Estados Unidos para que Venezuela se haga cargo de un caos, una crisis como nunca ha tenido antes América Latina, que es la crisis de la migración. Fíjese que este país, recordemos, más de 8 millones de venezolanos andan dando vuelta por América Latina y el mundo viendo dónde se quedan. Y esto, fíjese, la guerra de Siria, una guerra, y otras guerras de Europa, o cerca de Europa. Siria generó 5 millones, perdón, Ucrania alrededor de 3, 4 millones, terrible. Bueno, Venezuela sin guerra y siendo el país más próspero, más rico de América Latina, con más recursos, 8 millones de refugiados, de migrantes, de gente que ha tenido que salir de su país. Entonces, esto es un desastre para América Latina, porque trae mucha inestabilidad en todo sentido, en vivienda, en salud, en educación, en seguridad. Y que Venezuela, la dictadura de Venezuela, se niega a reconocer como generado por ella misma y se niega, además, a asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces esto es muy delicado. Cuando usted genera crisis dentro de su país y lanza a su población al mundo para que el resto se haga cargo de ello y además le envíe remesas porque la gente va a trabajar en sus países, ese está jugando, digamos, yo diría, con algo que no se puede aceptar y que merece una coordinación internacional para detener esto. Perfecto, pues Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores, en conversación con CNN Radio a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por este contacto y este completo análisis que hemos podido hacer del panorama mundial. Muchas gracias a usted, Macarena.